Capítulo 11. Una mente dubitativa e incrédula. Por lo regular hablamos acerca de la duda y la incredulidad al mismo tiempo como si fueran una sola y misma cosa. En realidad, aunque puedan estar conectadas, son dos cosas muy diferentes. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Marcos 6:6. El Vine's Expository Dictionary of Old and New Testament Words define en parte el verbo dudar como situarse en una posición dual, que implica incertidumbre en cuanto a qué camino tomar. Y se dice de los creyentes cuya fe es poca, estar ansioso por causa de un estado mental distraído de vacilar entre la esperanza y el temor. El mismo diccionario observa que una de las dos palabras griegas que se traducen como incredulidad siempre se traduce como desobediencia en la versión revisada de la traducción King James. Cuando miramos entonces estos dos poderosos instrumentos del enemigo, vemos que la duda hace que una persona vacile entre dos opiniones, mientras que la incredulidad conduce a la desobediencia. Pienso que será útil ser capaz de reconocer exactamente con qué está tratando de atacarnos el diablo. ¿Estamos lidiando con la duda o con la incredulidad? La duda. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Primera de Reyes 18:21. Yo escuché una historia que arrojará luz sobre la duda. Había un hombre que estaba enfermo y que estaba confesando la palabra con respecto a su cuerpo, excitando escrituras de sanidad y creyendo que su sanidad se manifestaría. Mientras hacía esto, intermitentemente lo atacaban pensamientos de duda. Después que había pasado muy mal rato, estaba empezando a desalentarse. Dios abrió sus ojos al espíritu del mundo. Esto es lo que vio. Un demonio le decía mentiras, afirmándole que no se sanaría y que confesara la palabra no daría resultado. Pero también vio que cada vez que él confesaba la palabra de su boca salía una luz como una espada, que el espíritu maligno se acobardaba y caía hacia atrás. Mientras Dios le mostraba esta visión, el hombre comprendía por qué era tan importante mantenerse diciendo la palabra. Vio que él sí tenía fe, que era por lo que el espíritu maligno lo atacaba con dudas. La duda no es algo que Dios pone en nosotros. La Biblia dice que Dios da a cada hombre una medida de fe. Romanos 12:3. Dios ha puesto fe en nuestro corazón, pero el diablo trata de negar nuestra fe atacándonos con la duda. La duda viene en forma de pensamientos que están opuestos a la Escritura. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios. Si conocemos la palabra, podemos darnos cuenta de cuando el diablo nos está mintiendo. Ten por seguro que él nos miente para robarnos lo que Jesús compró para nosotros mediante su muerte y resurrección. La duda y la incredulidad. Porque contra toda humana razón Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así de innumerable será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló la suma impotencia de su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y cuando consideró la esterilidad de la matriz mortecina de Sara, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó, dudando con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo. Romanos 4:18-21. Cuando estoy en una batalla sabiendo lo que Dios ha prometido y no obstante siendo atacada con dudas e incredulidad, me gusta leer o meditar en este pasaje. Abraham había recibido una promesa de Dios de que él le haría tener un heredero de su propio cuerpo.
Muchos años habían pasado y todavía no había nacido un hijo de la relación entre Abraham y Sara. Abraham todavía se mantenía con fe, creyendo que lo que Dios había dicho sucedería. Mientras se sostenía, lo atacaban pensamientos de duda. El espíritu de incredulidad lo presionaba para que desobedeciera a Dios. La desobediencia es una situación como esta. Puede ser simplemente darse por vencido cuando Dios nos estimula a seguir adelante. La desobediencia es hacer caso omiso de la voz del Señor, o cualesquiera cosas que Dios nos esté diciendo personalmente, no solo transgredir los 10 mandamientos. Abraham continuaba firme, seguía alabando y dando gloria a Dios. La Biblia afirma que en tanto lo hacía se fortalecía en fe. ¿Ves? Cuando Dios nos dice algo y nos pide que hagamos algo, la fe para creerlo y hacerlo viene con la palabra de Dios. Sería ridículo de parte de Dios esperar que hagamos algo y no darnos la capacidad para creer que podemos hacerlo. Satanás sabe cuán peligrosos seremos con un corazón lleno de fe, así que nos ataca con duda e incredulidad. No se trata de que no tengamos fe, sino de que Satanás está tratando de destruir nuestra fe con mentiras. Déjame ponerte un ejemplo. Se trata de la época en que recibí mi llamado al ministerio. Era una mañana común y corriente, como otra cualquiera, excepto que el Espíritu Santo me había llenado 3 semanas antes. Acababa de escuchar mi primera grabación de enseñanza, que en ese momento era una cinta magnetofónica. Era un mensaje titulado "Pasa por encima de hacia el otro lado". Me sentía exaltada y asombrada de que alguien pudiera enseñar durante toda una hora de un solo versículo y que toda su enseñanza fuera interesante. Estaba tendiendo mi cama cuando de repente sentí un intenso deseo muy dentro de mí de enseñar la palabra de Dios. Entonces la voz del Señor me dijo: irás por todas partes predicando mi palabra y tendrás un gran ministerio de enseñanza por cassettes. No escuché una voz audible, pero una en mi corazón que me permitía crecer, que yo podía hacer lo que Dios me estaba mostrando, que me permitió creer que yo podía hacer lo que Dios me estaba mostrando. No habría habido ninguna razón natural para que yo creyera que Dios me había hablado en realidad, o que yo pudiera o llegara a hacer lo que pensé que acababa de oír. Tenía muchos problemas dentro de mí. Yo no hubiera parecido material ministerial, pero Dios escoge lo débil y lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio y lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Él mira el corazón del hombre y no la apariencia exterior. 1 Samuel 16:7. Si el corazón es recto, Dios puede cambiar la apariencia, aunque nada en lo natural indicaba que yo debía creer. Cuando el deseo me sobrevino, yo estaba llena de fe en que yo podría hacer lo que el Señor deseaba que hiciera. Cuando Dios llama, nos da el deseo, la fe y la capacidad para hacer la obra. Pero también quiero contarle que durante los años que pasé entrenándome, guardándome, el diablo me atacaba regularmente con duda e incredulidad. Dios pone sueños y visiones en los corazones de su pueblo. Empiezan como semillitas, tal como una mujer tiene una semilla plantada en su matriz. Cuando queda embarazada, sí podemos decir que nos embarazamos de las cosas que Dios habla y promete. Durante el embarazo, Satanás se esfuerza duro para tratar de que abortemos nuestros sueños. Una de las herramientas que usa es la duda, la otra es la incredulidad. Ambas trabajan contra la mente. La fe es un producto del espíritu, es una fuerza espiritual. El enemigo no quiere que tú y yo pongamos nuestra mente de acuerdo con nuestro espíritu. Él sabe que si Dios pone fe en nosotros para hacer una cosa y somos optimistas y perseverantes en creer que realmente podemos hacerlo, le haremos un daño considerable a su reino. Sigue andando sobre el agua. Pero la barca estaba ya a muchos estadios. Un estadio es 1/8 de milla de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario.
Y en la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas. Fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame de la muerte. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Mateo 14, 24 y 32. Subrayé el último versículo porque quiero llamar tu atención al programa del enemigo esbozado en este pasaje. Pedro bajó de la barca obedeciendo la orden de Jesús para hacer algo que él nunca había hecho antes. De hecho, nadie nunca lo había hecho, excepto Jesús. Eso requirió fe. Pedro cometió un error, dedicó mucho tiempo a observar la tormenta, se asustó. La duda, la incredulidad lo abrumaron, comenzó a hundirse, clamó a Jesús para que lo salvara. Él lo hizo, pero observa que la tormenta cesó en cuanto Pedro regresó a la barca. ¿Recuerdas en Romanos 4, 18 y 21, a donde Abraham no vaciló cuando consideró sus condiciones imposibles? Abraham conocía sus condiciones, pero a diferencia de Pedro, sus circunstancias no parecían impedir su fe. Probablemente no pensará en ellas o hablará de ellas todo el tiempo. Mantenía su mente y conversación en Dios. Tú y yo podemos estar conscientes de nuestras situaciones y no obstante mantener a propósito nuestra mente en algo que nos edifique a nosotros y nuestra fe. Es por eso que Abraham se mantenía ocupado, dándole alabanza y gloria a Dios. La glorificamos cuando seguimos haciendo lo que sabemos está bien. Aún en circunstancias adversas, Efesios 6:14 nos enseña que en un momento de guerra espiritual tenemos que ceñirnos al cinto de la verdad. Cuando la tormenta llega a tu vida, clava los talones, endurece tu rostro como una piedra, toma la determinación de permanecer fuera de la barca. Podemos decir sal y quédate allí. Muy a menudo la tormenta cesa en cuanto te das por vencido y retrocedes, o lo que tú crees que es un lugar seguro. El diablo provoca tormentas en tu vida para intimidarte. Durante una tormenta recuerda que la mente es el campo de batalla. No tomes decisiones basadas en tus pensamientos o sentimientos. Si no comprueba primero con tu espíritu, cuando lo hagas encontrarás la misma visión que estaba allí al principio. No se permiten vacilaciones. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, sin vacilar, sin titubear, porque el que duda vacila y titubea. Es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna, que pida del Señor. Santiago 1, 5 al 7. Escuché a un pastor contar una historia sobre cuán confundido se sintió cuando trató de decidir lo que haría después de graduarse de la escuela bíblica. Dios había puesto en su corazón un fuerte impulso de regresar a San Luis, Missouri, después de graduarse a iniciar una iglesia local, lo cual él planeaba hacer. Sin embargo, cuando llegó el momento de ir, tenía aproximadamente $50 en el bolsillo, una esposa, un hijo y otro en camino. Era obvio que su situación no era muy buena. Cuando trataba de tomar una decisión, recibió la magnífica oferta para unirse al cuerpo oficial de otros dos grandes y bien establecidos ministerios. Su salario hubiera sido bueno, las oportunidades del ministerio eran atractivas y por si fuera poco, él solo honor de trabajar para cualquiera de esos dos ministerios hubiese bastado para reforzar su ego. Mientras más lo pensaba, más confundido se sentía. Todo parecía indicar que el demonio de la duda lo estaba visitando, ¿verdad? En un momento estaba absolutamente seguro de lo que quería hacer y ahora vacilaba entre diferentes opciones, puesto que su situación no favorecía regresar a San Luis
Era tentador aceptar una de las otras ofertas, pero no podía sentir paz respecto a tomar alguno de estos caminos. Por fin le pidió consejo a uno de los pastores que habían ofrecido el empleo, y el hombre le contestó sabiamente: vete a algún lugar, quédate tranquilo y callado. Entonces silencia tu cabeza, busca dentro de tu corazón, mira lo que hay ahí y hazlo. Cuando siguió el consejo del pastor, enseguida encontró que su corazón estaba en la iglesia de San Luis. No sabía cómo podía hacerlo con lo que tenía en la mano, pero siguió adelante obedeciendo y los resultados fueron maravillosos. Hoy ese pastor Rick Shelton es el fundador pastor del decano del Centro de Vida Cristiana en San Luis, Missouri. Y miles de vidas han sido bendecidas, transformadas a lo largo de los años por medio de este ministerio. Yo fui pastora asociada allí durante 5 años y mi ministerio nació durante ese tiempo. Calcula cuánto hubiera robado el diablo por medio de la duda y la incredulidad si el pastor Shelton no se hubiese dejado conducir por su cabeza en lugar de su corazón. La duda es una elección. Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuve hambre y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás broté fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Respondiendo Jesús les dijo: en verdad os digo que si tenéis fe, una confianza firme en que apoyarse, y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. Todo lo que pidáis en oración creyendo, de veras lo recibirás. Mateo 21, 18. Cuando los discípulos se maravillaron y le preguntaron a Jesús cómo él era capaz de destruir la higuera con solo una palabra, él les contestó en esencia: si tenéis fe, no dudáis, podréis hacer lo mismo que le hizo la higuera y cosas aún mayores. Ver Juan 14:12. Hemos establecido que la fe es el don de Dios. Así que sabemos que tenemos fe, Romanos 12:3, pero la duda es una elección. Es la táctica de la guerra del diablo contra nuestra fe. Pero ¿qué puedes escoger tus propios pensamientos? Cuando te asalta la duda, debes aprender a reconocerla por lo que es, decir no gracias y seguir creyendo. Eres tú quien escoge. La incredulidad es desobediencia. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico. Sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiéndole Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: por vuestra poca fe. Mateo 17, 14, 20. Recuerda que la incredulidad conduce a la desobediencia. Quizá Jesús les había enseñado a sus discípulos ciertas cosas que debían hacer en esos casos, y su incredulidad hizo que lo desobedecieran. Por tanto, no tuvieron éxito. En todo caso, el punto es que la incredulidad, como la duda, nos impedirá hacer lo que Dios nos ha llamado a llevar a cabo en la vida, para la cual nos ha ungido. También nos impedirá sentir la paz que Él desea y que disfrutemos cuando encontramos reposo para nuestras almas en Él. Mateo 11, 28, 29. Un descanso sabático. Por tanto, esforcémonos por entrar en este reposo de Dios para saber experimentarlo por nosotros mismos. ¿No será que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia en el cual cayeron aquellos en el desierto? Si leemos todo el 4º capítulo del libro de Hebreos, encontramos que habla de un reposo sabático que está disponible para el pueblo de Dios. Bajo el antiguo pacto, el sábado se observaba
como un día de reposo donde el creyente puede permanecer bajo el nuevo pacto. Este reposo sabático del que se habla es un lugar espiritual de reposo. Todo creyente tiene el privilegio de negarse a preocuparse o sentir ansiedad. Como creyentes tú y yo podemos entrar en el reposo de Dios, quedarnos allí. Una observación cuidadosa de Hebreos 4:11 revela que jamás entraremos en ese reposo excepto creyendo, y lo perderemos dudando y desobedeciendo. La incredulidad nos mantendrá viviendo en el desierto, pero Jesús ha proporcionado un lugar permanente de reposo, uno que puede ser habitado solo mediante el vivir por fe. Viviendo por fe y para fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Recuerdo un incidente que puede aclarar definitivamente este asunto. Un anochecer yo andaba por mi casa tratando de cumplimentar quehaceres de la casa, y me sentía muy feliz. No sentía gozo alguno. No había paz en mi corazón, no hacía más que preguntarle al Señor, ¿qué anda mal en mí? Con frecuencia me sentía así, sinceramente deseaba saber cuál era mi problema. Estaba intentando seguir todas las cosas tal como las aprendí en mi andar con Jesús, pero era seguro que algo faltaba. En eso sonó el teléfono. Mientras hablaba repasaba una caja de tarjetas con versículos de la Biblia que alguien me había enviado. No estaba realmente fijándome en ninguna, sino solo barajeándolas mientras hablaba por teléfono. Cuando colgué decidí escoger una al azar y ver si podía sacar algún aliento de ella. Saqué Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el querer a través de la experiencia de tu fe, para que abundéis, reboséis, desbordéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo vi todo claro. Todo mi problema era la duda, la incredulidad. Estaba siendo infeliz creyendo las mentiras del diablo. Estaba siendo pesimista y negativa. No podía tener gozo ni paz porque no estaba creyendo. Es imposible tener gozo y paz y vivir en incredulidad. Toma la decisión de creerle a Dios y no al diablo. Aprende a vivir por fe y para fe, de acuerdo a Romanos 1:17. Esa es la forma en que se revela la justicia de Dios. El Señor tuvo que revelarme que en lugar de vivir por fe y para fe, con frecuencia yo vivía de fe a duda, a incredulidad. Yo iba hacia adelante y atrás, de la una a la otra. Por eso tenía tantos problemas e infelicidad en mi vida. Recuerdo, de acuerdo con Santiago 1:7-8, el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Nunca recibe lo que desea del Señor. Hazte el propósito de que no vas a tener doble ánimo. No vivas en duda. Dios tiene una vida estupenda, planeada por ti. No permitas que el diablo te la robe con sus mentiras. En lugar de eso, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, el Mesías, el ungido. 2 Corintios 10, versículo 5. Una mente ansiosa y preocupada. Capítulo 2. La ansiedad y la preocupación son ambas ataques de la mente destinados a distraernos de servir al Señor. El enemigo también emplea estos dos tormentos para aplastar nuestra fe de modo que no pueda erguirse y ayudarnos a vivir una victoria. Deja la ira y el furor, no te irrites, solo harías lo malo. Salmo 37:8. Algunas personas tienen un problema tan grande con la preocupación que puede decirse que son adictos a preocuparse. Si no tienen algo propio por qué preocuparse, se preocupan por la situación de algún otro. Yo tenía este problema, así que sé de qué estoy hablando cuando describo la situación. Como estaba constantemente preocupándome por algo, jamás disfrutaba de la paz que Jesús había comprado con su muerte. Es absolutamente imposible preocuparse y vivir en paz al mismo tiempo. La paz no es algo que pueda ponerse en una persona, es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. El fruto es el resultado de morar en Jesús. Juan 15:4. El morar se relaciona con entrar en el reposo de Dios, de que se habla en el capítulo 4 de Hebreos, así como en otros lugares en la palabra de Dios.
Jesús nos dio su paz, Juan 14:27, pero Él dice que no debemos permitirnos sentirnos atemorizados, intimidados e inseguros. En otras palabras, la paz está en nosotros, pero debemos elegir lo que nuestras mentes carnales piensan. Podemos elegir estar en paz al elegir pensar en cosas que promueven la paz en lugar de cosas que abren la puerta a la preocupación y la ansiedad. Hay muchos términos en la Biblia referentes a preocuparse dependiendo de qué traducción estemos leyendo. La versión Reina Valera no usa la palabra preocuparse, además de no te irrites, Salmos 37:8. Otras frases que se emplean para advertir contra la preocupación no os afanéis, Mateo 6:25. Por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6, y echando toda vuestra ansiedad sobre él, 1 de Pedro 5:7. Yo uso generalmente la palabra amplificada, incluye varias traducciones diferentes de estas y otras frases relativas al tema a fin de simplificar la enseñanza en el resto de este capítulo. Me referiré a la condición como preocupación. Para definir la preocupación, el diccionario define el término preocuparse como sigue: ocupar el pensamiento algo que produce temor, ansiedad, etc. Sentirse inquieto o turbado. También lo he oído definir como atormentarse uno mismo con pensamientos perturbadores. Cuando vi la parte relativa de atormentarse uno mismo con pensamientos perturbadores, decidí en ese momento que yo era más lista que eso. Creo que cada cristiano lo es. Pienso que los creyentes tienen más sabiduría que para sentarse por ahí y atormentarse ellos mismos. Preocuparse ciertamente nunca mejora cosa alguna. Así que, ¿por qué no renunciar a ello? Ponderando la definición, saqué la siguiente conclusión. El diablo usa la preocupación para maltratarnos. Cuando he luchado un asalto con la preocupación, aunque sea por pocas horas, me siento estropeada. La repetición de los pensamientos que vienen y no nos sueltan son como si nos mordieran repetidas veces. La preocupación definitivamente es un ataque de Satanás sobre la mente. Hay ciertas cosas que se le enseña al creyente que debe hacer con su mente y el enemigo quiere asegurar de que no puedan cumplirse jamás. Así que el diablo intenta mantener la arena mental suficientemente ocupada con la clase de cosas indebidas que impidan que la mente llegue nunca a ser usada con el propósito para el cual Dios la creó. Hablaremos de las cosas correctas que se deben hacer con la mente en su próximo capítulo, pero por ahora déjame continuar nuestro estudio de la preocupación hasta que alcancemos una total revelación de lo inútil que es en realidad. Mateo 6:25, 34 es una excelente escritura para leer cuando sentimos que se nos avecina un ataque de preocupación. Miremos a cada uno de estos versículos por separado para ver lo que el Señor nos está diciendo respecto a este tema. ¿No es la vida mayor que las cosas? Por eso os digo, no os preocupéis, estéis ansiosos o preocupados por vuestra vida, qué comeréis, qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, que es la vida más en calidad que el alimento y el cuerpo, muy por encima y excelente más que la ropa. Mateo 6:25. La vida está destinada a ser la calidad que la disfrutemos inmensamente. En Juan 10:10 Jesús dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, plenamente hasta que desborde. Satanás intenta robar esta vida de nosotros en muchas formas. Una de ellas es la preocupación. En Mateo 6:25 se nos enseña que no hay en la vida nada por lo que tengamos que preocuparnos, ni un solo aspecto de ella. La clase de vida que Dios nos ha preparado incluye todas las cosas que necesitamos, pero si nos preocupamos por las cosas, entonces las perderemos, así como la vida que Él nos había destinado para disfrutar. ¿No valéis vosotros más que un pájaro? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Mateo 6:26. Nos haría mucho bien a todos el dedicar algún tiempo a observar los pájaros. Eso es lo que nuestro Señor nos dijo que hiciéramos. Si no todos los días, al menos alguna que otra vez nos hace falta observar y recordarnos nosotros mismos lo bien cuidados que están nuestros amigos emplumados. Literalmente no saben de dónde vendrá su próxima comida. Sin embargo, yo personalmente jamás he visto un pájaro posado en una rama con un colapso nervioso a causa de la preocupación. El razonamiento del maestro aquí es muy simple. No valen ustedes más que un pájaro. Aunque estén luchando contra una baja estima propia, seguramente puedes creer que vales más que un pájaro y verlo bien. Tu Padre Celestial cuida de ellos.
¿Qué ganas con preocuparte? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6:27. Muy pronto se hace evidente que la preocupación es inútil, no resuelve nada bueno, y si es así, entonces ¿para qué preocuparse? ¿Por qué estar ansioso? ¿Para qué estar ansioso? ¿Y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, en toda su gloria, excelencia, dignidad y gracia, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cómo no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Mateo 6:28-30. Usando la ilustración de una de sus creaciones, el Señor hace evidente que si una flor que nada hace puede ser tan bien cuidada y lucir tan bien que sobrepasa incluso a Salomón en toda su majestad, nosotros con toda seguridad podemos creer que nos cuidará y nos proporcionará todo lo que nos haga falta. Por lo tanto, no te preocupes ni estés ansioso. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Mateo 6:31. Me gusta ampliar este versículo un poquito e incluir otra pregunta más. ¿Qué haremos? Pienso que Satanás manda espíritus malignos cuyo único trabajo no es otra cosa que repetir esta frase en el oído del creyente durante todo el día. Ellos disparan preguntas difíciles y el creyente desperdicia su precioso tiempo intentando encontrar respuestas que no tiene. El diablo está librando constantemente una guerra en el campo de batalla de la mente con la esperanza de que el cristiano se ensarce en un largo y costoso combate tormentoso de desgaste. Nuestra respuesta a la pregunta del diablo sobre lo que vamos a hacer simplemente debe ser yo no sé todavía lo que voy a hacer en esta situación, pero Dios lo sabe. Eso es suficiente para mí. Él me dirigirá el tiempo oportuno. Observa esta parte del versículo 31 en el Señor. Nos amonesta a no preocuparnos ni a estar ansiosos. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. El enemigo sabe que si consigue meternos en la cabeza suficientes cosas cerradas, al final terminarán por salir por nuestra boca. Nuestras palabras son muy importantes porque confirman nuestra fe y en algunos casos nuestra falta de fe. Busca a Dios, no dones. Porque los gentiles paganos buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Todas estas cosas, pero buscad primero, apuntad y esforzaos por su reino y su justicia, su modo de hacer y de ser justo, y todas esas cosas os serán añadidas. Mateo 6:32-33. Está claro que los hijos de Dios no han de ser como el mundo. El mundo busca conseguir cosas, pero nosotros hemos de buscar al Señor. Él ha prometido que si hiciéramos esto, Él nos añadirá todas esas cosas que Él sabe que nosotros necesitamos. Hemos de aprender a buscar el rostro de Dios y no su mano. Nuestro Padre Celestial se deleita dándoles a sus hijos buenas cosas, pero solo si no estamos buscándolas. Buscar es una palabra fuerte que significa buscar con decisión, anhelar, perseguir con toda fuerza. No es permisible querer cosas, pero debemos buscar solamente a Dios, porque sin Él nada tiene sentido en absoluto. Dios sabe lo que necesitamos antes de que las pidamos y sencillamente le hacemos saber nuestra petición. En Filipenses 4:6, Él nos la concederá a su propio buen tiempo. La preocupación no ayudará a nuestra causa en absoluto, de hecho, obstaculizará nuestro progreso. Tomad los días uno por uno. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástate a cada día sus problemas. Mateo 6:34. Me gustaría describir la preocupación o la ansiedad, cómo gastar el día de hoy tratando de resolver el de mañana. Aprendamos a emplear el tiempo que Dios nos ha dado para lo que Él lo destinó. La vida es para vivirla aquí, ahora. Es triste que muy poca gente sepa cómo vivir a plenitud cada día, pero tú puedes ser uno de ellos. Jesús dijo que Satanás, el enemigo, viene a robar tu vida. Juan 10:10. No le permitamos seguir haciéndolo. No malgastes el día de hoy preocupándote por el de mañana. Tienes bastantes cosas entre manos hoy que necesitan tu atención. La gracia de Dios está en ti para manejar lo que te haga falta hacer hoy. Pero la gracia de mañana no vendrá hasta que llegue mañana, así que no malgastes el día de hoy. No estéis afanosos, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.
Esta es la buena escritura para estudiar, Filipenses 4:6. Esta es la buena escritura para estudiar cuando llegue un ataque de preocupación. Recomiendo muy encarecidamente decir en voz alta la palabra de Dios. Ella es la espada de dos filos que hemos de blandir contra el enemigo. Hebreos 4:12, Efesios 6:17. Una espada en su vaina no hará ningún bien durante un ataque. Dios nos ha dado su palabra, úsala, aprende escrituras como esta y cuando el enemigo te ataque, contraataca con las mismas armas que Jesús empleó, la palabra. Derriba argumentos, destruyendo especulaciones y todo argumento altivo que se levanta contra la verdad, el verdadero conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo el Mesías el ungido. Cuando los pensamientos que se nos presentan no están de acuerdo con la palabra de Dios, el mejor modo de callar al diablo es decirle en voz alta la palabra. La palabra que sale de la boca del creyente con fe, que la respalde, es el arma singular más efectiva que puede usarse para ganar la guerra contra la preocupación y la ansiedad. Echa toda tu ansiedad sobre Dios. Humillaos, rebajaos, degradaos en vuestra propia estimación, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad, todas vuestras preocupaciones, todos vuestros cuidados de una vez por todas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 de Pedro 5, de 6 al 7. Cuando el enemigo trate de cargarnos un problema, tenemos el privilegio de echarlo sobre Dios. La palabra echar en realidad quiere decir lanzar o tirar. Tú y yo podemos lanzar o tirar nuestros problemas a Dios y créeme, Él puede recibirlos, Él sabe qué hacer con ellos. Este pasaje nos enseña que humillarnos es no preocuparnos. La persona que se preocupa todavía piensa que de alguna manera puede resolver su propio problema. La preocupación tiene la mente corriendo en círculos tratando de encontrar una solución a su situación. El hombre orgulloso está lleno de sí mismo, mientras que el hombre humilde está lleno de Dios. El hombre orgulloso se preocupa, el humilde espera. Únicamente Dios puede liberarnos. Él quiere que lo sepamos, así que en cada situación nuestra primera respuesta es apoyarnos en Él y entrar en su reposo. El reposo de Dios. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Segunda de Crónicas 20:12. Amo estos versículos. El pueblo en ello ha llegado al punto de percatarse de tres cosas en certeza. No tienen fuerza contra sus enemigos, no saben qué hacer, necesitan tener sus ojos enfocados en Dios. En los versículos 15 y 17 de este mismo pasaje vemos lo que el Señor les contestó una vez que ellos se dieron cuenta de todo esto y lo admitieron libremente ante Él. No temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra sino de Dios. No necesitáis pelear esta batalla, apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor. ¿Cuál es nuestra posición? Es la de adorar y morar en Jesús, entrar en el reposo de Dios. Es la de esperar en el Señor continuamente, en nuestros ojos fijos en Él, haciendo lo que Él nos ha guiado a hacer. Por otra parte, tener un temor reverente por los actos de la carne. En lo que concierne entrar en el reposo de Dios, me gustaría decir esto: no existe eso que llamamos el reposo de Dios sin oposición. Cuando no hay nada de qué preocuparse, pudiéramos experimentar una paz como cualquier persona más en el mundo que no tiene problemas, pero el reposo de Dios que nos mantiene en paz en medio de los problemas está disponible para todos los que creen. Para ilustrar este punto, les contaré una historia que oí una vez respecto a dos artistas a quienes se les pidió que pintaran cuadros de la paz tal como ellos lo concebían. Uno pintó un lago posible entre las montañas y el otro pintó una tumultuosa cascada reciente, sobre lo que inclinaban las ramas de un abedul, en una de las cuales había un nido donde descansaba un pájaro. ¿Cuál de ellos representaba verdaderamente la paz? El segundo, porque no existía esa cosa llamada paz sin oposición. El primer cuadro representaba el estancamiento. La escena que presenta puede ser serena. Una persona puede sentir deseos de estar allí para recuperarse.
puede mostrar un cuadro hermoso, pero no representa el reposo de Dios. Jesús declaró: la paz os dejo y paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Su paz es paz espiritual, su reposo es lo que se manifiesta en medio de la tormenta, no en ausencia. Jesús no vino a quitar toda la posición de nuestras vidas, sino más bien a darnos una visión diferente de las tormentas de la vida. Hemos de aceptar su yugo sobre nosotros y aprender de él. Mateo 11:29. Eso significa que hemos de aprender sus modos, a ver la vida del mismo modo que él la ve. Jesús no se preocupaba y nosotros no tenemos que preocuparnos tampoco. Si estás esperando a no tener nada de qué preocuparte antes de dejar de preocuparte, entonces probablemente deba decirte que tendrás que esperar bastante tiempo, porque ese momento puede que no llegue nunca. No soy pesimista, soy sincera. Vivimos en un mundo lleno de agitación. Nos rodea completamente, pero no tiene que estar dentro nuestro. Mateo 6:34 sugiere que no nos preocupemos por el mañana, porque cada día traerá suficientes problemas propios. Jesús mismo lo dijo. Él, por cierto, no era pesimista. Estar en paz disfrutando del reposo de Dios en medio de la tormenta le da mucha gloria al Señor, porque prueba que su forma de vivir funciona. Preocupación, preocupación, preocupación. Desperdicié muchos años de mi vida preocupándome por cosas que no podían resolver. Me gustaría recuperar esos años, ser capaz de comportarme de otro modo. Sin embargo, una vez que has malgastado tiempo que Dios ha dado, es imposible recuperarlo y hacer las cosas de otra manera. Mi esposo, por otra parte, jamás se preocupaba. Hubo veces en que me enojaba con él porque no se preocupaba conmigo, ni se me unía para conversar de todas las sombrías posibilidades que nos acecharían si Dios no ponía su mano para proveer nuestras necesidades. Por ejemplo, me sentaba en la cocina y desparramaba todas las facturas, la libreta de cheques, alterándome más por momentos, porque las facturas sumaban más que el dinero. En tanto, Dave estaba en la habitación de lado jugando con los niños, mirando televisión, mientras ellos subían y bajaban por su espalda y le hacían peinados. Puedo recordar haberlo dicho con voz desagradable: ¿por qué no vienes y haces algo en vez de jugar mientras yo trato de resolver este enrollo? Cuando él respondía: ¿qué quieres que haga? Nunca sabía qué contestar, solo que me enojaba que él se atreviera a disfrutar mientras estábamos enfrentando semejante situación económica desesperada. Dave me calmaba recordándome que Dios siempre nos había provisto lo necesario, que nosotros estábamos haciendo nuestra parte, que era diezmar, ofrendar, orar y confiar, que el Señor seguiría haciendo la suya. Debería aclarar que Dave estaba confiando mientras que yo me preocupaba. Yo me iba a la habitación en que estaba él con los niños, y poco después los pensamientos volvían a mi mente. Pero, ¿qué haremos? ¿Cómo pararemos estas facturas? Y si entonces pasaba por mi mente todas aquellas escenas de desastre, ejecución de la hipoteca, pérdida del auto recuperado por el acreedor, vergüenza entre los familiares y amigos, y teníamos que pedir ayuda económica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Has ido alguna vez a ese cine o te han asaltado esos pensamientos constantemente? Por supuesto que sí. De otro modo probablemente no estarías leyendo este libro. Después de darle vueltas durante un rato a los pensamientos que el diablo me estaba sirviendo en bandeja, volví a la cocina, sacaba las facturas, la calculadora, la libreta de cheques y volví a empezar todo el calvario de nuevo. Creo que pensaba que si miraba las facturas por largo rato, con intensidad, encontraría una respuesta, pero solo Dios tenía la respuesta. Mientras más trabajaba en las cuentas sin cesar, más alterada me ponía. Entonces repetimos la misma escena. Le gritaba a Dave a los niños por estarla pasando bien, mientras yo me echaba encima la responsabilidad. En realidad lo que yo estaba sintiendo no era responsabilidad, sino afán, algo que Dios me había dicho específicamente que lo dejara a él. Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de cómo desperdicié todas aquellas noches que Dios me dio en mis primeros años de casada. El tiempo que Él nos da es un regalo precioso, pero yo se lo di al diablo. Tu tiempo es tuyo, úsalo sabiamente, no volverás a pasar por este mismo río. Dios cubrió todas nuestras necesidades y lo hizo de 1000 formas diferentes. Nunca nos abandonó ni una vez. Dios es fiel.
No te preocupes, confía en Dios. Sea vuestro carácter sin avaricia, ni codicia, lascivia, ni avidez por las posesiones terrenales, contentos con lo que tenéis y vuestra situación, porque el Dios mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Jamás, en modo alguno, te abandonaré a tus fuerzas, ni quedarás olvidado, ni te dejaré de mi mano. Ten la certeza de que es así, Hebreos 13:5. Esta es una excelente escritura para usarla en darte ánimo cuando sientas aprensión acerca de si Dios acudirá a cubrir tus necesidades. En esta porción el Señor nos está haciendo saber que no necesitamos poner nuestras mentes en el dinero, preguntándonos cómo hemos de cuidar de nosotros, porque Él se hará cargo de esas cosas por nosotros. Nos ha prometido que jamás nos fallará ni nos olvidará. Haz tu parte, pero no trates de hacer la parte de Dios. La carga es demasiado pesada para llevar y si no tienes cuidado, te quebrarás bajo su peso. No te preocupes, confía, apóyate y descansa en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Serás alimentado. Salmo 73:3. Es una promesa.